Pero, ¿qué sucede a gran distancia? Consideremos en primer lugar el campo eléctrico en un punto arbitrario del espacio. Si la onda alcanza este punto, el campo eléctrico aumenta primero y luego disminuye. Después queda dirigido en sentido opuesto y vuelve a disminuir. Este proceso se repite de manera continua y de este modo el campo eléctrico adquiere la forma de una onda viajera. Veamos ahora el campo magnético. Como ya hemos dicho, estas líneas de fuerza son perpendiculares a las del campo eléctrico. La dirección del campo magnético se alterna, primero en un sentido y después en el opuesto. También en este caso se propaga una onda viajera. Por consiguiente, la onda completa electromagnética consta de una componente magnética y otra eléctrica que en el espacio alcanzarán sus máximos simultáneamente, en tanto que en el dipolo se suceden. Todas las ondas electromagnéticas constan de estos dos campos asociados y se propagan por el espacio con la velocidad de la luz. En la práctica se emplean las representaciones simplificadas que ven aquí, en las cuales se indica la relación entre la frecuencia y la longitud de onda. En una frecuencia inferior a esta, el campo se hace alterno con un ritmo más lento, con lo que resulta que la longitud de onda es mayor. La parte de la línea aquí indicada contiene exactamente una alternancia completa del campo que corresponde a una longitud de onda. Si se duplica la frecuencia, la longitud de onda se reduce a la mitad. Por consiguiente, cada frecuencia determinada tiene su propia longitud de onda fija. A continuación examinaremos la recepción de estas ondas. Con este objeto se emplea una antena dipolo que, lo mismo que la de emisión, tiene que estar sintonizada a un cierto margen de frecuencias. También en este caso, para las frecuencias más altas, tiene que ser más corta y para las más bajas, más larga. ¿Qué es lo que ocurre, pues, en este dipolo? El campo alterno ejerce una fuerza sobre los electrones que se desplazan de acuerdo con ella. El campo magnético correspondiente aumenta más aún este efecto. Podemos decir que la onda electromagnética lleva los electrones del dipolo a la resonancia, lo que hace que se forme una corriente alterna que puede ser indicada por un instrumento de medida. La consecuencia es que se transmite energía sin materia alguna intermedia. A pesar de todo, esto solo se consigue si las antenas están correctamente colocadas. Cuando los dos dipolos son verticales, el campo eléctrico inducirá una corriente en la antena receptora. Pero si los dos quedan en posición perpendicular entre sí, no se recibirá nada. Las líneas de fuerza del campo eléctrico quedan entonces en ángulo recto con la antena receptora y como consecuencia el campo eléctrico no puede inducir ningún desplazamiento de electrones a menos que la antena receptora se encuentre en la misma dirección. Quedará claro, pues, que el dipolo receptor tiene que estar siempre en la misma dirección que el transmisor y paralelo a él. Para aumentar el efecto direccional de la antena receptora, suele añadírsele algunas varillas más cortas delante del dipolo y otra algo más larga detrás. Además, por razones de orden práctico, el dipolo en sí casi siempre tiene la forma de una varilla plegada sobre sí misma. También la antena emisora consta de varios dipolos diferentes. Para que se obtenga una radiación en todas direcciones, se colocan en ángulos rectos dos juegos de dipolos. Combinando varias de estas unidades puede concentrarse la radiación en el plano horizontal. Tal es la onda electromagnética que lleva a todas partes la imagen de televisión y que por esta causa se llama onda portadora de televisión. Veamos ahora cómo se transmite la imagen. En la cámara de televisión, la luz de la escena se proyecta en la capa sensible del tubo de cámara. El principio del tubo de cámara
No se trata en esta película y por el momento bastará con un breve resumen. La escena proyectada en el tubo se divide de arriba a abajo en un gran número de líneas imaginarias que se exploran electrónicamente. De este modo, el brillo de cada fragmento se convierte en una tensión de señal de intensidad adecuada. Como en la escena en total esto se efectúa muy rápidamente una vez tras otra, la cámara produce una tensión de señal ininterrumpida y constantemente variable. Tal es la señal de imagen de televisión radiada por el transmisor. Consideremos en primer lugar que no hay señal de imagen. En tal caso, el transmisor emitirá una onda portadora continua. No indicamos la forma de la onda porque su longitud de onda es relativamente corta. Si hay una señal de imagen, modula la onda portadora, es decir, que la intensidad de esta varía según las fluctuaciones de la señal de imagen. A este tipo de modulación se le llama modulación de amplitud y así se transmiten los tonos de la imagen de televisión con la onda portadora. Ya sabemos lo que sucede en la antena receptora. En cada dipolo de la longitud correcta, la onda portadora pondrá en resonancia los electrones, resonancia que en este caso varía con la modulación de la onda portadora. Por último, en el televisor se vuelve a obtener la señal de imagen original. Hemos visto así cómo se transmite la señal de imagen gracias a la onda portadora para ser convertida después en una imagen luminosa y viviente de televisión. Hemos visto que al introducir en un cristal de germanio átomos de indio, se forma un cristal de tipo P. Y si introducimos átomos de antimonio, resulta un cristal de tipo N. En un mismo cristal puede haber una zona P junto a una N. En la zona N hay un exceso de electrones, mientras en la zona P hay un exceso de huecos. Consideremos ahora los electrones. Puesto que los electrones en la zona N se mueven en todas direcciones con cualquier velocidad, algunos penetrarán en la zona P y se recombinarán con algunos de los huecos que allí existen en abundancia. Análogamente, algunos de los huecos de la zona P penetrarán a través de la zona N y se recombinarán con los electrones. Puede verse que en la unión entre las dos zonas han desaparecido los huecos y los electrones. Nos preguntamos qué efecto tendrá esto. Ahora hay una cuestión que no hemos considerado. El gran número de electrones, partículas negativas, en la zona N ha sido suministrado por átomos extraños, átomos pentavalentes, los átomos donadores, que al hacerlo así se han transformado en iones positivos. En la zona que contiene electrones libres,
La carga negativa total de estos electrones